Es periodista e historiador responsable de la editorial Larousse y ha publicado ya la segunda parte de este maravilloso libro, Combate en la montaña, el frente de Palencia y Cantabria en la Guerra Civil. Está con nosotros Wilfredo Román. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y es que la primera parte tuvo muy buena aceptación. Sí, bueno, es un trabajo laborioso. Bueno, lo que es el libro, las dos obras, la que salió hace 2 años y la que sale ahora publicada, es un poco la historia, ¿no?, de todo el frente que separó la Cantabria, que quedó en manos republicanas, y la Palencia, que fue dominada por los nacionales. La primera parte llegaba hasta febrero de 1937 y esta segunda parte, pues, bueno, abarca un poco el periodo que faltaba por contar, ¿no? Lo que es este frente del norte de Palencia estuvo activo durante 13 meses, los 13 primeros meses de la guerra, y efectivamente, bueno, el primer libro fue muy bien, tuvo una acogida muy buena y bueno, pues este era un trabajo que tenía que finalizar. Trabajo finalizado, por lo tanto, sobre este estudio en el frente de la Guerra Civil en Palencia y Cantabria, que, como bien decía, había tenido muchísima aceptación y que imagino que detrás de estas publicaciones hay muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo. Sí, la verdad es que este libro en concreto son 13 años desde que comencé un poquito a recorrer la zona, ¿no? Encontré los primeros restos de la guerra civil. En concreto fue la zona de la sierra de Barruelo de Santullán. Encontré unos, bueno, en la zona del Cotejón, el Sestilón, el Cocoto, ¿no?, algunos restos, y me sorprendió mucho, ¿no? No sabía realmente qué significado tenía, quién había estado allí, qué valor habían tenido, y bueno, al ser, bueno, la guerra civil es sin duda fue un episodio terrible, pero también el más decisivo, ¿no?, en la historia de España el siglo pasado y en mucho tiempo. Y bueno, al no haber nada escrito que bueno, un poco detallara, ¿no?, qué era lo que realmente allí en esa zona había ocurrido, empecé un poquito a tirar de ese hilo y bueno, han sido 13 largos años, ¿no?, recomponiendo un poquito puzzle a través de archivos, de entrevistas a las personas, bueno, pues recorrer un poco todos los lugares en los que habían estado los soldados, y es esa labor de investigación que al final, bueno, pues ha dado como fruto este trabajo. Fuentes de información, me imagino que han enriquecido muchísimo la publicación y que en algunas ocasiones, yo no sé si le ha llegado a sorprender algún testimonio. Sí, la verdad es que para las personas que ahora mismo bueno, podemos contemplar una época no tan tremenda como aquella, ¿no?, como los años 30, como la Segunda República, la Guerra Civil, yo creo que nos sorprende un poquito todo, ¿no? Era una época en la que se vivía de otra manera, bueno, las emociones un poco estaban a flor de piel y bueno, hablar con la gente, ¿no?, que vivió aquellos momentos bueno, es muy emotivo, ¿no? Por desgracia, muchas de las personas que pude entrevistar hace 13 años o 10, 12 años, cuando empezaba a hacer este trabajo, todavía ellos habían vivido la guerra, unos en las trincheras, otros, bueno, pues en la zona, ¿no? Algunos simplemente eran los ganaderos a los que les requisaban el ganado, otros las mujeres y los niños que entonces sufrían los bombardeos, ¿no?, cuando llegaba la aviación. Por desgracia, muchas de estas personas que pude entrevistar, pues bueno, ahora cuando han salido los libros en estos años han ido falleciendo, algunos todavía lo han podido ver y otros, por desgracia, no. ¿Qué zonas de la montaña palentina son las más destacadas? Hablabas de Barruelo de Santullán, algún punto más destacado? Bueno, lo que es el frente que separaba, bueno, básicamente, como he dicho, Cantabria estaba en manos republicanas, Palencia en manos nacionales, y todo lo que es la montaña palentina, digamos desde el extremo, desde Valle de Pineda, la zona del Curavacas, hasta la Lora, es decir, prácticamente casi toda la divisoria, ¿no?, de Palencia y Cantabria era frente, ¿no?, era la zona del frente. Sin embargo, sí que hubo una zona como fue la zona de la Pernía Liébana, que tuvo una actividad menor, digamos que era como un paso un poco más secundario, y luego otra zona donde sí que hubo mayor concentración de soldados, donde hubo mayores combates, que fue en concreto la zona de Barruelo de Santullán, Aguilar de Campoo y la zona de la Lora. Hay que pensar que, por ejemplo, Barruelo de Santullán era un núcleo muy importante por el carbón, por las minas de carbón. El carbón era el combustible de referencia en la época y al quedar también Asturias, que era la gran productora nacional de carbón, en zona republicana, los nacionales tenían gran escasez de carbón. Para ellos era muy importante poder extraer ese carbón en Barruelo para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, digamos que eso también explica que esa fuera una zona de fricción importante. Un libro que se lee fácil, que engancha, además contado desde un doble punto de vista. Coméntanos un poquito cómo lo has querido enfocar. Sí, el libro lo que trata es, por un lado, bueno, resumir un poco la visión de los grandes, bueno, de los grandes mandos militares, de las decisiones de los generales, los movimientos estratégicos, ¿no?, de los dos bandos, los principales combates, ¿no?, cuando, en fin, luchaban por tomar una posición unos a otros. Y esto, bueno, pues yo creo que es importante para tener un poco el conocimiento del relato y para situar en cada momento, ¿no?, pues los lugares, en fin, los hechos que ocurrieron. Pero sí que también he querido introducir un segundo
segundo nivel de relato más cercano a las personas que vivieron aquellos acontecimientos, ¿no? Después de la Guerra Civil aparecieron algunos libros, pues sobre todo memorias de los principales militares, ¿no? Que contaban un poco lo que había sido la contienda según su perspectiva. Después, a partir de los años 90, ha aparecido también bastantes obras sobre la represión que ocurrió a uno y otro lado, ¿no? Que también son obras muy necesarias. Pero yo creo que un poco los grandes desconocidos eran los soldados, bueno, la historia que quedaba un poquito por contar era la de los soldados y la de las personas, ¿no? Las gentes que vivían en aquellos pueblos, y yo creo que es un poquito, también he querido dar voz darles la voz, ¿no? Para bueno, escuchar sus emociones, sus sentimientos, un poco los motivos, ¿no? Por los que ellos estaban allí, cómo vivieron aquellos días, y yo creo que ese lado humano, que se alterna un poquito también con el relato un poquito más histórico, yo creo que también es necesario y ayuda a que nos traslademos a esa época y conozcamos mejor todo lo que se vivió. ¿Llegará a llamar la atención de la gente? ¿Seguro que encuentran algo que desconocían? Sí, seguramente. Sobre todo yo creo que este libro tiene el gran valor que tiene, es fruto de ese trabajo, ¿no? De tanto tiempo, es la cantidad de material inédito que aporta, ¿no? Sobre la Guerra Civil hay muchísimas cosas escritas, sobre la Guerra Civil en Palencia hay bastantes menos, y un poquito sobre lo que se aborda en este libro, ¿no? El frente, las vivencias de los soldados, las vivencias de la gente que estaba allí. Sobre eso hay muy poquito escrito, ¿no? Y son muchos años de trabajo en archivos, de manejar centenares de testimonios. Bueno, yo creo que sobre todo eso también a nivel de fotografías, cuesta mucho encontrar fotografías de la época, pero bueno, esta labor de tanto tiempo ha permitido que yo creo en ese sentido el libro aporte muchas cosas desconocidas, ¿no? Hay gente que había estudiado el tema, que se había interesado, que había un poco rebuscado lo que habían podido encontrar, y bueno, cuando se han acercado a mí, luego me han comentado un poco, pues a partir del primer libro, pues bueno, que se habían quedado muy sorprendidos de la cantidad de información que había aparecido, ¿no? Hablaba de las fotografías, que por cierto tienen una calidad buenísima, con una maquetación muy cuidada, el producto es de máxima calidad. Bueno, la verdad es que, aparte de la labor un poco de historiador, también me toca hacer una labor de editor, ¿no? Que trabajamos en Aruz Ediciones. Entonces, digamos, desde esa perspectiva sí que hay que decir que ahora mismo el libro, al lector le tienes que aportar cosas distintas, le tienes que aportar calidad, tienes que un poco productos que le resulten sugerentes, que le resulten interesantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una labor que tenemos un poquito obligatoria, en este caso los editores, bueno, para interesar a los lectores y para llamar su atención. Un libro que ya está a la venta. Sí, está ya a la venta en todas las librerías de Palencia, de la provincia, también se puede adquirir a través de la página web de la editorial, y bueno, está también en puntos fuera de Palencia, o sea que cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más sobre nuestra tierra, en este caso sobre la historia de la Guerra Civil en el norte de la provincia, pues yo creo que tiene una buena oportunidad. ¿Satisfecho una vez ya está finalizado el estudio con la publicación de esta segunda parte del combate en la montaña? ¿Qué sensación se te ha quedado? Bueno, la verdad es que todavía estoy un poco, sí, yo me imagino que es como cuando, no sé, alguien prepara unas oposiciones y se tira un montón de años y al final, bueno, saca la plaza, ¿no? Y tal, yo creo que durante algún tiempo estará un poco todavía descolocado, ¿no? Sí, la verdad es que estoy contento porque, bueno, creo que es bueno, una pequeña semilla, ¿no? Un grano que uno aporta, ¿no? A la historia de Palencia, al conocimiento de nuestra tierra. Ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, pero bueno, creo que sí que ha merecido la pena, y que la gente que dentro de 10 o 15 o 20 o 30 años quiera acercarse a este tema, quiera conocer un poquito más sobre la provincia, en este caso sobre el siglo XX, sobre la Guerra Civil, yo creo que ahí va a encontrar un material interesante. Seguro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Que vaya todo bien. Gracias.